Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva edición del conversatorio en clave psicojurídica titulado Violencia familiar y política pública, historización de una práctica en el hospital. En el día de hoy tenemos el privilegio de conversar con el doctor Norberto Garrote, psiquiatra infanto-juvenil, ex coordinador de la Unidad de Violencia Familiar y exdirector del Hospital Dr. Pedro Elizalde, director de la especialización en violencia familiar de la Universidad del Museo Social Argentino, UMSA. Agradecemos la presencia de todos y todas ustedes, del presidente de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, licenciado Gabriel de Taif, y damos de este modo inicio a un nuevo conversatorio titulado Violencia familiar y política pública, historización de la práctica en el hospital. Adelante, doctor Norberto Garrote. Bueno, muchas gracias María José por la presentación y agradezco al presidente de la asociación la invitación que me ha formulado para compartir con ustedes esta noche. Creo que el título un poco hace mención a una cuestión histórica y hemos visto que el Día de la Niñez se festejó el domingo pasado. Y a propósito de ello, me parece interesante que tengamos alguna aproximación respecto a la evolución del derecho de los chicos y de la niñez que realmente se ha podido concretar en el siglo XX. Yo creo que el siglo XX ha sido el hito en la historia de la niñez. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, después de la Primera Guerra Mundial, hubo un bloqueo de los aliados que dejó a toda una gran parte de la población europea en una situación de hambruna y los chicos pasando situaciones límites. Así es como surgió Save the Children allá por el 1919. Y después vino la Declaración de Ginebra en el 24 y a principios de siglo, acá en la Argentina, surge la ley 10.903, la famosa ley de patronato que terminó caduca recién en el 2006, ¿no es cierto? Y esa ley de patronato es la que pretendía de alguna manera poner a resguardo, ¿sí?, entre comillas, a los chicos que quedaban a merced en la calle, visto la afluencia que hubo en relación a la inmigración europea, que fue tan vasta en la primera parte del siglo XX, ¿no es cierto? Y entonces, lo cierto es que después en el 59 aparece la Declaración de los Derechos del Niño, ¿sí? Y esto también marca un hito juntamente con la convención que surge 30 años después, en 1989. Pero acá en el país, nosotros, recién después de la dictadura militar, se pudo empezar a trabajar en esta cuestión de la violencia y profundizar un estudio exhaustivo a propósito de lo que sucedía en los entornos familiares. Tengan en cuenta que en el año 74, yo recuerdo, recién recibido, y con esto estoy hablando también de que formé parte de esta historia, figuraba en unos documentos de Roche muy pequeños, síndromes raros. Y dentro de esos síndromes raros apareció el síndrome del niño maltratado, como una situación
sumamente rara y ocasional. Lo cierto es que esto no era ni raro ni ocasional y que venía teniendo toda una trayectoria en el tiempo, porque Tardieu, muchos años antes, habían estado haciendo investigaciones respecto del maltrato infantil. Lo cierto es que a partir del 83 hubo toda una movida en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires con respecto a la situación de la violencia sufrida por los chicos y por las mujeres. Y hubo dos personajes muy emblemáticos, Diana Goldberg en Buenos Aires, que había sido jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Gutiérrez, se había retirado de ahí y viene a nuestro hospital a hacer una investigación puntual y a ver la posibilidad de profundizar estudios respecto del niño maltratado. Y Ana Schiller, en el Hospital Alvear, recién instalado como hospital de emergencias psiquiátricas, se dedicó a trabajar con la mujer maltratada. Y ellas dos, en realidad, fueron pioneras en nuestro país respecto del estudio y del trabajo puntual con las mujeres y con los chicos maltratados. Diana Goldberg puntualmente terminó en mi hospital, que es el Hospital Elizalde, que fue el primer hospital de América. En tanto nosotros tenemos una historia que va más allá de la Argentina, porque esto fue en el Virreinato del Río de la Plata. En 1779 aparece el hospital, no en todo caso en ese momento como hospital, sino como Casa de Niños Expósitos, y poco tiempo después como Hospital de Niños Expósitos, donde los chicos eran alojados para evitar la muerte de ellos en las calles del Virreinato del Río de la Plata. Lo cierto es que emblemáticamente en ese mismo hospital, que tanta trascendencia tuvo en relación al niño abandonado, se termina formando un primer comité del niño maltratado. Y ese comité, lo que llevó adelante Diana Goldberg, como decía, sí, intentó transmitir conceptos a el equipo médico de salud, tanto médicos como enfermeras, como especialistas, de las características particulares que tenían aquellos chicos que habían sufrido malos tratos, porque habitualmente se observaba al niño como un niño que había sufrido un accidente o una situación circunstancial y no se iba a la profundidad del origen de ese trauma. Bueno, es así que ella intentó transmitir conceptos en todo el hospital para hacer una detección temprana, fundamentalmente en aquel momento era del maltrato físico. Luego comenzó a profundizarse en aquellas cuestiones vinculadas con otras modalidades como el abuso sexual, el maltrato psicológico, emocional o lo que fuera. Y ella logra en 1989, en 1988, conformar un servicio que tuvo la finalidad de llevar adelante un programa de atención integral de la infancia maltratada. Y lo que ella intentó es armar un servicio de características interdisciplinarias con la participación, como planteaba Estela Maris Galeano, que estaba en ese mismo servicio psicólogos, psiquiatras, pediatras, trabajadores sociales y abogados, formando parte de un equipo interdisciplinario que intentó tener una mirada amplia
y abarcativa respecto de este fenómeno que no tenía explicación ni tratamiento desde ninguna de estas disciplinas de manera particular. Entonces, este proyecto que ella llevó adelante sobrevino, por eso les digo, después del advenimiento de la democracia y recién en 1988. Calculen que en 1989 fue la Convención de los Derechos del Niño. Y mientras tanto, en ese momento de apertura, hubo que estar trabajando concomitantemente con los defensores de menores, ¿sí?, que eran a través de la 10.903 aquellos que podían proteger, entre comillas, a la persona del niño, y entonces se solicitaba una protección de persona para ese niño que estaba en riesgo, en una situación de riesgo. Entonces, comenzamos a tener que trabajar con los defensores y también con los juzgados de familia, porque el defensor luego daba participación al juzgado de familia o a un juzgado penal acorde a las características que tenían los malos tratos sufridos por los chicos. Lo cierto es que nosotros también nos tuvimos que acercar a los juzgados y a las defensorías para poder transmitirles a ellos cuáles eran las características puntuales que tenían estos chicos, las características de las familias. Y fundamentalmente trabajamos siempre con la intención de, por un lado, resguardar al niño y por el otro lado, darle herramientas a esa familia violenta a los fines de modificar conductas. La cuestión no pasaba solamente por venir a resguardar al chico y quitarlo de esa familia de origen porque era maltratadora, sino en todo caso preservarlo, utilizar otros recursos, como decía Estela Maris hace un rato, de la familia ampliada, u otros recursos que pudieran servir para resguardarlo mientras se trabajaba con las familias violentas. Esto se fue dando de este modo, fuimos haciendo en alguna medida simposios y congresos con la justicia. Y nosotros en el 94 comenzamos a ofrecer un curso en el hospital, transmitiendo aquellos conceptos vinculados al maltrato infantil y las modalidades de abordaje. Lo cierto es que ese curso, que yo creía iba a durar poco tiempo, porque esa fue mi intención de transmitir conceptos teóricos y prácticos, lo cierto es que hoy en día sigue estando vigente y nunca dejó de dictarse en estos prácticamente 30 años dentro de poco. Y en esos primeros cursos vinieron a formar parte como alumnos algunos jueces, defensores y demás, que fue sumamente enriquecedor para todos. Para ellos, entendiendo la interdisciplina y su rol también dentro de esta problemática, y para nosotros también pudiendo debatir con ellos cuestiones que dieran lugar a que la justicia pudiera actuar concomitantemente con nosotros en beneficio de ellos y de la familia. A poco de andar, y como consecuencia de toda esta movida, surge en el 94 la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, que todos ustedes deben conocer. Y esa ley fue en cierta medida pionera en lo que tuvo que ver con el resguardo de las víctimas familiares de la violencia y de los malos tratos,
y además facilitaba medidas cautelares, tomaba la posibilidad de excluir al violento del núcleo familiar y proponía también una alternativa terapéutica para modificar conductas. Toda esta situación dio lugar a que el hospital y nuestro servicio puntualmente recibiera las derivaciones que iban llegando a la justicia desde distintos lugares. Y entonces fundamentalmente lo que pretendían los juzgados de familia, fundamentalmente, eran, y luego también los penales, eran poder ofrecer un diagnóstico para que ellos se pudieran tipificar los casos de manera apropiada y tomaran decisiones. Es decir, que terminábamos siendo un brazo de cuestiones judiciales. Esto tuvo una trayectoria que se fue haciendo cada vez más compleja, porque las primeras situaciones en general eran detectadas por el servicio de salud y nosotros requeríamos de la justicia la protección de los niños, las medidas cautelares, la posibilidad de los tratamientos y todo lo demás. Luego, cuando la justicia a través de la 24417 empezó a recibir desde distintos ámbitos las situaciones violentas sufridas en el seno familiar, comenzaron a llegar otros casos que estaban vinculados con otros estratos sociales. Ya no era aquellas familias de bajos recursos que venían al hospital y terminaban siendo diagnosticadas tal vez con mayor facilidad, sino que comenzaron a derivarse familias de mayores recursos, con otro estatus social y que terminaba incomodando de manera manifiesta a quienes eran victimarios en esos senos familiares violentos. Ese movimiento dio lugar a que los servicios que nos dedicábamos y los equipos que nos dedicábamos a estos trabajos empezáramos a tener demandas judiciales por partes de aquellos victimarios que se sentían víctimas de nosotros mismos. Esto se hizo mucho más complicado cuando comenzaron a surgir los casos de abuso sexual infantil, porque las situaciones de maltrato físico podían por ahí quedar más solapadas en instituciones privadas, donde con menores recursos no terminaban haciendo diagnóstico como hoy ocurre en muchos lugares. Las situaciones de abuso sexual empezaron a tener otra trascendencia totalmente distinta y ahí la embestida fue más notoria. Y en el año 2000 surge un artículo de un ex juez de familia que denominó y que publicó en el diario La Ley y que denominó el abuso de la denuncia de abuso. Y de esa manera, este ex juez Cárdenas era denostaba a todos los equipos que trabajaban esta cuestión de hacer diagnósticos,
porque decían que yo con mi feligresía nos dedicábamos a denunciar a padres que estaban indefensos y sin posibilidad de hacerse justicia con ellos. Lo cierto Hola, Norberto, perdón. Esto Perdón, Norberto, generó me parece que se entrecorta un poco. un movimiento y fue el juez Rosati que hace una presentación y una modificación a través de una ley del Código Procesal Penal, y es ahí donde surge entonces en esa modificación que se da en el 2004, luego de todas estas idas y venidas, del artículo 250 bis y del 250 ter, donde él, a través de la ley, decide, ¿no es cierto?, proponer que los chicos que estuvieran en esta situación para evitar ser vistos y en cierta medida sufrir de abuso institucional. ¿Se está cortando? ¿No me escuchan? Hola. ¿Me escuchan bien? ¿Ahora me escuchan? Hay como un problema de conexión. ¿Se escucha? Que se, a ver, trata de hablar, a ver. Esta conferencia comenzará a grabarse. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí. Ahí te escuchamos, Norberto. Bueno. No sé si se está acoplando porque puse el teléfono. Ah, puede ser por eso, Norberto. Tenés que apagar uno de los dos, Norberto. Vamos. O la computadora o el teléfono. Ah. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Ahora se escucha perfecto. Bueno. Entonces, habíamos llegado ahí al tema de la modificación del Código Penal. Y bueno, y entonces lo que yo les planteaba estaba vinculado a que cuando los jueces nos derivaban los casos de supuestos abusos sexuales y nosotros teníamos que hacer diagnóstico, lo que solicitábamos era el no acercamiento del padre si era el sospechoso del abuso o aquella persona que estaba sospechada, durante todo el proceso no podía tomar contacto con el niño. Estas cuestiones que nosotros solicitábamos a la justicia son las que derivaron en estas apreciaciones y demandas que supimos tener nosotros, en tanto ellos se sentían fuera de sus derechos. Entonces, a través de esta modificación, lo que existió era la posibilidad de que los chicos fueran evaluados por única vez en la Cámara Gesell, ofrecida por el ámbito judicial, y los chicos fueran exclusivamente entrevistados por un psicólogo que estuviera entrenado en este tipo de cuestiones, y esa entrevista ser única y era la que iba a ofrecer la debida prueba
para evitar entonces que en el ámbito penal los involucrados no tuvieran la defensa en juicio apropiada, que no creían tenerla en el ámbito de la salud cuando nosotros no formábamos parte del ámbito judicial. Es así entonces que estas modificaciones están vigentes al día de la fecha y los chicos son entrevistados en cámara Gesell por única vez, y este es el elemento de prueba a la hora de establecer el juicio. Si bien es cierto, se tienen en consideración aquellas cuestiones que puedan haber sido ventiladas en el ámbito de la salud o en el ámbito de la escuela o en otros ámbitos en los que el chico pueda haberse manifestado haciendo mención a las situaciones abusivas. Bueno, este es un poco el recorrido que fuimos haciendo a la hora de establecer una política pública que pudiera poner a resguardo a los chicos que eran víctimas en sus propios entornos familiares. Lo que lamentablemente aún reconoce UNICEF es que hoy por hoy en nuestra Argentina el 70% de los chicos sufre algunos tipos diferentes de malos tratos en su ámbito familiar, a través de gritos, de insultos, de golpes y demás, teniendo en cuenta que el 40% de las familias argentinas considera el castigo físico correctivo como una medida óptima a utilizar. Y hay un 10% de familias que utilizan serios castigos físicos a los chicos. Por lo tanto, más allá de lo que pudimos conversar previo a la iniciación de este conversatorio, hoy por hoy sigue habiendo una población infantil sumergida en situaciones sumamente secretas que se siguen dando dentro de los ámbitos familiares. Y estamos los equipos y aquellos efectores que puedan poner una mirada puntual en los chicos que tienen características vinculadas con situaciones violentas o abusivas, la posibilidad de hacer una detección temprana para evitar consecuencias que realmente son nefastas. Lo cierto es que hoy vemos en algunos ámbitos de la justicia que existen dictámenes en algunos juicios por abuso sexual que realmente dan vergüenza ajena en muchos casos. Pero bueno, tenemos que seguir apostando a mejorar el sistema y que la justicia también pueda estar en sintonía muchas veces con aquellas necesidades que tienen los chicos de vivir y crecer en un ámbito acogedor y estimulante para poder tener, en todo caso, una vida que merezca ser vivida. Bueno, me parece que esto es más que suficiente para una locución, y lo que me interesa es poder compartir con ustedes preguntas con idas y vueltas que nos enriquezcan a todos. Absolutamente, Norberto, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un placer escucharte y con la claridad conceptual que te caracteriza y estos años de prácticas y experiencias institucionales que no son en vano para nada.
ha sido sumamente rica digamos, esta presentación que efectuaste, en donde hacemos un recorrido de la concepción de la infancia, ¿no? Digamos, en décadas, en siglos anteriores, hasta la actualidad, y las modificaciones que se fueron produciendo en los contextos y en los dispositivos. Obviamente siempre esto enlazado, digamos, a la concepción de niño, niña, que manejamos en las diversas épocas, ¿no? Así que, de verdad, creo que nos da el pie para poder conversar acerca de cómo se ha ido, de alguna manera, institucionalizando una práctica de salud con temáticas sociales, ¿no? Que había que poder sostenerla dentro de una agenda de salud, ¿no? Y que hoy podamos hablar de una política pública de cuidado y de protección a la infancia. Así que, bueno, voy a dejar abierto, digamos, el intercambio para quienes deseen conversar, digamos, sobre algún aspecto de lo que ha presentado nuestro colega Norberto. Mientras van pensando algo, lo que con este asunto del corte evité decirles es que faltaba un hito más, que fue la ley 26061 que consagra el derecho integral de la infancia, ¿sí? Y entonces esta ley es la que finalmente deroga la 10.903, aquella ley de patronato a la que habíamos hecho mención al principio, que tuvo vigencia durante tantos años. Y entonces aquí se le otorga al niño otra vez un rol trascendente en lo que hace a sujeto de derechos y no objeto de derechos, pretendiendo tener trascendencia su palabra y el derecho a ser oído. Y también, ¿no es cierto?, juntamente con esto, que muchas veces no ocurre, este derecho que tienen a ser oídos, que frente a los derechos de terceros prima el derecho puntual del niño. Entonces creo que esto es fundamental, así como el defensor del niño, que hoy por hoy, a pesar de que esta ley tiene vigencia desde el 2006, el rol del abogado del niño todavía está en veremos en nuestra sociedad. Y creo que esto es una deuda pendiente que debe ser contemplada prontamente. Correcto, correcto. Fíjense qué riqueza de poder hablar, y uno escucha el discurso médico, ¿no?, que proviene en este caso de Norberto, y los cruzamientos que tenemos con el discurso del derecho, digamos, ¿no? Prácticas interdiscursivas. Bueno, vamos a darle la palabra a las colegas que habían solicitado. Estaban Virginia, Estela, así que Virginia. Bueno, por supuesto, un placer escucharte, Norberto. Esta historización, en realidad, en lo que a mí respecta, salvo cuando te fuiste para un siglo para atrás, hace parte a la historia de mi vida, porque mi abuela, Matilde Kirilovsky de Kramer, primera abogada mujer de la Universidad de La Plata, dedicó toda su vida a defender y a proteger lo que en ese momento se llamaba los menores. Mi madre, Diana Kramer, fue la primer mujer subsecretaria del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Y como yo siempre fui para el otro lado, yo estudié medicina, no estudié derecho, pero me vi atravesada, como les decía anteriormente,
por el derecho durante toda mi infancia, mi juventud, y de hecho las especialidades que decidí seguir también estuvieron atravesadas por el derecho, incluso dentro de la medicina. Yo quisiera posicionarme dentro de algo que remarcó Norberto, y es el momento de quiebre, si se quiere, en el cual las cuestiones que estaban referidas referidas respecto de las violencias contra las infancias comenzaron a verse en los sectores de bajos recursos, y que mientras se observaron en los sectores de bajos recursos, que claramente el único lugar donde podían ir a recibir asistencia eran los hospitales públicos, pudieron ser asistidos en este maravilloso equipo interdisciplinario que ustedes contaban al principio, que formaron hace 30 años con Estela Maris, con Gabriel, y bueno, que claramente Norberto vos ya venías desarrollando acá en Buenos Aires. Pero que fue un momento de quiebre cuando el Poder Judicial entendió la utilidad del trabajo interdisciplinario y decidió incluir también en los requerimientos, en las interconsultas, a los sectores más altos de la sociedad, donde obviamente también ocurren distintas violencias contra las infancias. Vos hiciste referencia a los victimarios que se posicionaban como víctimas a partir de este quiebre, y además hiciste referencia a este artículo del juez que hablaba del abuso, de la denuncia de abuso. Hoy en día, bueno, que fue sin duda alguna el comienzo del backlash, ¿no? De empezar de la persecución contra las lesperites que nos dedicamos a trabajar por las infancias. En todo este marco que nos es conocido a todos, todas, todos quienes estamos aquí, a mí me gustaría preguntarte, siguiendo esta línea, ¿no? Este curso de pensamiento, ¿qué opinás vos hoy? Digo, si me permiten, solo les voy a leer, hoy en el diario El Día de La Plata, ustedes saben, yo vivo en La Plata, sale una nota, es un pasquín el diario El Día, pero no importa, es el diario de La Plata, que se llama La lucha judicial de los padres impedidos de ver a sus hijos. Yo no sé si en sus ciudades, provincias, pasa lo que está pasando en la ciudad de La Plata, pero la ciudad de La Plata está plagada de carteles con manos y manitos adentro que dicen basta de rehenes. Claramente atrás de estos carteles y de estas notas están asociaciones como APADEGI, esta nueva que se llama AFANI, que lo que están haciendo es reunir un montón de pedófilos y pedófilas y estructurarse de manera tal de tener una defensa más organizada en los juicios, que en definitiva lo único que hacen es vulnerar nuevamente a les sujetes vulnerables, en este caso, les niñes. Yo quisiera saber, en este marco entonces, Norberto, ¿qué pensás vos de la aplicación de una justicia restaurativa, como se está tratando de imponer hoy en día, para casos de abuso sexual en las infancias, donde claramente no se puede a través de una mediación restaurar nada de lo que se ha roto? Sí, yo acuerdo contigo esta mirada que tenés y que me parece sustancial, ¿no es cierto? Porque esto que ves hoy en La Plata es una reedición de lo que sucedió acá en Buenos Aires profusamente en el 2000, como te hacía mencionar. Y entonces, me parece que todavía en base a algunos fallos judiciales, los jueces internalizar cuestiones de género y aquellas puntualmente vinculadas a los abusos sexuales que sufren muchas niñas,
y niños también, la justicia no termina reparando. Nosotros pretendemos que la justicia también sea reparadora. Sabemos que a la hora de la reparación no podemos, evidentemente, posicionarnos exclusivamente en la justicia. La justicia es una parte de la reparación que muchas veces no le llega a los chicos. Y la reparación merece ser ofrecida en el ámbito de la salud y sobre todo de la salud mental, atendiendo a las situaciones de abuso sexual, porque esto es fundamental. Y lamentablemente las secuelas que deja en muchos es tremenda, ¿sí? Y que más allá de la pretendida reparación que uno pueda hacer también desde el ámbito de la salud, las secuelas son muchas veces irreversibles y es algo que no se termina de reparar nunca. Entonces, mucho más complicado es cuando la justicia le da la espalda y la reparación solamente proviene del ámbito de la salud, con todos los recaudos que esto tiene o que trae aparejado, porque muchas veces lo que se pretende es la revinculación del chico porque no hay suficiente prueba a propósito de lo que pudo llegar a verse en el ámbito de la famosa cámara Gesell, y esto sobre todo en los chicos pequeños, porque pretender tener una situación explícita por parte de un chico que tiene 3, 4 o hasta 5 años es muy difícil. Y a veces aquellos que tienen más edad también les resulta sumamente complicado venir a descifrar esa situación por única vez en el ámbito de la cámara Gesell con un personaje desconocido. Entonces, me parece que la justicia todavía tiene mucho por delante en este aspecto. Interesantísimo. Ahí creo que había levantado la mano Silvia Bocardo o Estela Maris Galdeano. Tenemos, el tiempo nos corre, Tirano. Sí, sí. Una cosa, ¿se me oye bien? ¿Se me oye bien? Perfecto. Ah, bueno. Regio, gracias. Brillante el doctor, por supuesto. No era para menos. Y primero una cuestión técnica, porque cuando se empezó a oír mal, digamos, yo me quedé como perdida en un punto que el doctor iba diciendo en el año 2000, un famoso juez de familia, que empezó a hablar del ASI, que demostraba, digamos, que los equipos se dedicaban a denunciar padres, y escuché algo del doctor Rosansky, bueno, así como muy confuso esa parte, le quería preguntar al doctor si estaba en su posibilidad de volver sobre ese párrafo, sobre eso, contándole que de todos modos yo estoy en Córdoba, yo trabajé años en Consejo del Menor, con la ley de patronato, después en Córdoba se transformó en CENAF, de ahí ya me jubilé, ya siendo después por concurso directora de prevención de violencia familiar de CENAF, y digamos, en el 17, y desde el 16 soy la titular en la facultad, porque tengo 30 años de docencia en psicopatología en nuestra facultad de psicología, soy la titular del seminario de violencia familiar desde la perspectiva jurídica y psicoanalítica, y hablamos del backlash, y hablamos de casos, y justamente de esta cuestión tan espinosa que es la revinculación, que tenemos colegas, después volvemos sobre esto que yo le quería preguntar al doctor, ¿no? Pero quería contarles eso, que tenemos colegas, sobre todo colegas muy jovencitas, que como que ciegamente, sin analizar demasiado, están siempre como a favor de la revinculación, cuando hay casos que son absolutamente,
inviables, que la destitución subjetiva que causan, como decía el doctor, las huellas que dejan, las huellas psicológicas, vamos, sobre todo en el sentido de cuando son niños muy pequeños, el sentido traumático que toma después a precup, como quien dice, a posteriori, ¿no? Bueno, eso le quería contar, que también nos la vemos y nos la veíamos con muchas cosas de esas. Y si el doctor podía volver sobre ese párrafo que me quedé como en el aire. Sí, bueno, la felicito por toda su trayectoria y por todo lo que han hecho en Córdoba también frente a todas estas situaciones. No, pero yo decía que Rosansky había estado preocupado justamente por este tipo de situaciones que se vivían y por la exposición que los chicos tenían una y otra vez en distintos ámbitos, y justamente muchos chicos eran convocados en el ámbito judicial y eran entrevistados por secretarios o por el juez o por alguna otra persona. Y entonces lo que él propuso fue una modificación del Código Procesal Penal que se termina definiendo en la ley 25852, que terminó conociéndose como ley Rosansky, y que incorpora entonces el artículo 250 bis, que dice que todo chico menor de 16 años debe ser entrevistado a la hora de estar requerido por la justicia penal por un psicólogo y en un ámbito acogedor y con los elementos pertinentes como para que esa entrevista pueda ser hecha por única vez y atendiendo a los derechos que le caben también, no solamente al chico, sino al imputado, sin tener la posibilidad de ser observado el mismo en ese ámbito, y por eso se planteaba la Cámara Gesell, y donde el juez no tenía intervención sino a través de aquellas cuestiones que pretendía a través del psicólogo esclarecer en esa entrevista. Esto es fundamentalmente lo que planteó esa modificación del Código Procesal Penal. Bien, gracias, doctor. Me había quedado eso en blanco. Y para agregarle que acá en Córdoba, a fuerza de pulmón, unas colegas, sobre todo una colega, se acaba de jubilar hace poco también, de servicio técnico de tribunales, ella, con ayuda de otra, pero sobre todo ella, encaró la formación, digamos, la creación de la Cámara Gesell en Córdoba, así solita mi alma, con muy poca ayuda y con mucho batalla. Y ahora, bueno, es un éxito en ese punto, pero está todo lo que rodea, todos los avatares que rodean. Gracias, doctor, por la aclaración. Gabriel quisiera intervenir porque... Estelita, a vos. Sí, sí, por favor. Bueno, para los que algunos ya nos conocemos, pero yo soy médica pediatra, ya me jubilé y trabajé siempre en el hospital público, el materno infantil de Salta. Bueno, con Gabriel conformamos un comité de asistencia al niño maltratado hace 30 años atrás y lo trabajamos en la interdisciplina y lo trabajamos mucho. Quisiera agradecerte, Norberto, esa reseña que hiciste porque realmente estuvo muy buena y nos da la idea de que a pesar de que uno siempre siente que faltan cosas, se ha hecho bastante. Se ha hecho bastante, pero siempre siente uno la sensación de que falta o que a veces en el avance, como vos decías, hay gente que vos avanzás 3 pasos y hay gente que te hace retroceder uno, porque echa la ley, echa la trampa y empiezan a aparecer todos estos personajes
Pero una cosa que yo como pediatra y estar, que siempre trabajo, yo trabajé en la parte de emergencia pediátrica y ahí fue donde empecé a notar el tema este de los niños con algunas patologías que no le cerraban al pediatra ni al traumatólogo. Y allí, bueno, conformamos el comité. Pero yo digo que yo que siempre he trabajado en la parte de la emergencia y mucho con las residencias dentro del hospital, yo digo que no hay que bajar los brazos en la formación del médico residente, sobre todo, bueno, el clínico y el cirujano y el traumatólogo, pero en la formación para que no se deje de tener esa sensibilidad para con el niño, sensibilidad de encontrar, de buscar, de encontrar, de ver, porque sigue siendo difícil llegar al síndrome del niño maltratado. ¿Pero por qué es difícil? Porque no te lo muestran cuando vos estás estudiando, por ejemplo, cuando estás en una residencia, estás tratando de ver el diagnóstico, el tratamiento, la guardia y ahí no hay un protocolo dentro de la formación que te hable seriamente del maltrato infantil, no solamente físico, por supuesto. Entonces, yo hace 3 años que ya me retiré del hospital y me retiré, la verdad que no estoy trabajando como médico. Y pero tengo una hija que está en el segundo año de la residencia de cirugía pediátrica en el mismo hospital de donde yo me retiré. Y bueno, y con ella tomo la batuta y charlo y le pregunto, y le pregunto cómo se están manejando con este tema, porque hace mucho que yo lo dejé y más no tanto, pero siempre me interesó formar al médico nuevo en este tema, porque yo veo que los chicos están tan interesados en dar la clase, en el examen, en la rutina diaria, en el pase de sala, y no hay, no se los forma con respecto a eso, y tiene que tener una sensibilidad especial el pediatra. Tiene que tener una sensibilidad especial para llegar al niño, a observar al niño que recibe, ¿no es cierto?, en la emergencia o en la sala o en su consultorio, y recibir a la familia, al que lo trae, al todo que conforma al niño, porque de la primera impresión se sacan tantas cosas se puede sacar un profesional que está pensando en que puede existir la patología, que es fundamental, porque para que llegue ya la decisión del juez y que llegue ya al juzgado, tuvo que haber una intervención, una primera intervención que es fundamental. Y yo lo digo así porque lo viví. Y lo viví toda mi vida de médica, pediatra. Y entonces, bueno, eso sería mi aporte, lo hablo con mi hija y siempre, bueno, le digo, a vos te va a tocar alguna vez intervenir. Y sí, mamá, dice, yo lo vi, toda la vida fue tu trabajo y yo conozco tu trabajo en el CAIN y todo. Y me fijo en esas cosas y tengo en cuenta, pero sí me doy cuenta de lo que me querés decir. No nos forman, no nos forman, o sea, nosotros lo hacemos porque como que ya está implícito, pero no hay una formación, una mirada, y no hay que el pediatra y la gente que interviene con los niños, no solo el pediatra, sino el psicólogo, el asistente social, todo el equipo de salud tiene que tener una mirada respecto al tema. Mira, Estela Maris, realmente tenés mucha razón y creo que también la formación pregrado requiere de un trabajo puntual en la materia pediatría, por ejemplo, de formar al médico, al futuro médico, en aquellos conceptos que son trascendentes a la hora de hacer diagnósticos, entre otros, el tema de los malos tratos sufridos por los chicos. Pero creo que acá hay algo más,
acá lo que nos está faltando poner el acento en la prevención, porque si nosotros hoy tenemos en cuenta los estudios que se han realizado, sobre todo a propósito de Feletti en Estados Unidos, respecto de los traumas infantiles, los traumas tempranos infantiles y las consecuencias, es realmente impresionante la trascendencia que tiene en el devenir de cualquier persona. Y digo que estos traumas infantiles se dan en su mayoría y tienen una repercusión importantísima en los primeros 2 años de vida. Por eso digo que es necesario hacer prevención, porque si los padres supieran la trascendencia que tiene hacer un adecuado maternaje, ¿sí? Tener un apego seguro con el chico desde el momento del nacimiento, tener una contención, el estímulo y el afecto, esto es una medida trascendental. Y si tenemos en cuenta hoy la cantidad de mujeres en el posparto que padecen depresiones severas y las consecuencias que tiene a la hora del maternaje, es un punto sumamente trascendente para trabajar de manera preventiva. Y me parece que eso es una asignatura pendiente en el ámbito de la salud, hacer bajo todo punto de vista un trabajo preventivo y sobre todo cuando nosotros o los obstetras ven a una mamá que puede manifestarse depresiva, ansiosa, irritable, con características impulsivas o violentas, esa mamá tiene que merecer la atención de un equipo que permita, en todo caso, que ese por nacer esté en las mejores condiciones posibles. Y de ahí habremos hecho mucho, porque cuando hacemos diagnóstico, tenemos que hacer diagnóstico nosotros, es porque ya falló todo otro proceso que realmente podría haberse puesto en marcha mucho antes. Ya estamos sin tiempo, pero Sandra Díaz había pedido la palabra. Estamos por unos minutitos, Gabriel. ¿Sí? Adelante, Sandra. Sí. Qué interesante debate, che. Sí, la verdad que sí. Quiero decir también, pero está todo muy interesante. ¿Ahí está Sandra Díaz? Sandra, ¿nos escuchás? Sandra siempre molestando y no habla. Después la agarra la timidez. Ahí te escucho. ¿Me escuchas vos? Sí. ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, Sí, primero que nada, un gusto, un enorme placer estar en esta charla. La verdad, me emociona verte a vos misma, Estela, a Gaby. Estaba escuchando muy atentamente y la verdad que cuando uno lo analiza desde las cuestiones más hospitalarias, es cierto que, bueno, ya está totalmente establecida la patología. Yo estos últimos años me he dedicado mucho a trabajar en las escuelas. Y en las escuelas, por ejemplo, esto que se menciona cuando ya es, digamos, ya está o el acto de violencia o el trauma, por ahí en la escuela se puede ver un poquito antes, no tanto a nivel de educación, porque no estarían dadas las condiciones, con lo cual digo que por ahí las escuelas, los trabajos que uno podría hacer en las escuelas, sería de gran valor, ¿no?, en el contexto de la prevención. Pero para eso, digamos, hay que ingresar al Ministerio de Educación un poco antes que al de Salud, ¿no? Porque por ahí la escuela es la que nos permite el primer acceso. Desde un chico que no puede aprender y se tensiona demasiado, se estresa frente al aprendizaje, puede ver, ¿no?, con tantos años de experiencia y poder sospechar algún tipo de actitud violenta del seno familiar, también a veces se lo hace extensivo al mismo docente. Yo he sido testigo en ese sentido hasta invisible, ¿no?, a la espera de hablar con una maestra
ver cómo esta maestra se dirige a sus alumnos, ¿no? O a uno o a dos en particular con alguna dificultad en el aprendizaje. Con lo cual yo creo que la escuela es un lugar donde uno tendría que reforzar mucho la visita, el trabajo interdisciplinario, ¿no? O hacer alguna especie de actividad permanente como para que el docente sepa no solo que los niños tienen derechos ya adquiridos, ¿no? con el tiempo, sino también que, bueno, uno tiene la obligación de saber que esto que está haciendo a veces tiene un impacto sumamente negativo. Y si eso se suma a alguna situación familiar de violencia, bueno, es mucho peor. Por supuesto que el niño no va a aprender, y capaz que la falta de aprendizaje o el mal aprendizaje y es el menor de sus problemas. Así que, bueno, quería hacer ese aporte. No, me parece, Sandra, interesantísimo lo que estás planteando, porque creo que la escuela también es un protagonista esencial. No pretendo bajo ningún punto de vista creer que el ámbito médico es el que va a resolver todo de ninguna forma, y creo que la escuela también tiene una deuda importante con los chicos a la hora de implementarse la educación sexual, porque si bien está prevista por ley, la realidad indica que no está trabajándose como debiera. La educación sexual debe llevarse adelante desde el jardín, y la educación sexual no tiene que ver con la genitalidad, tiene que ver con la calidad del contacto corporal, la calidad del saludo, de cómo transmitir el afecto, del cuidado del cuerpo, que va más allá de todo lo que nosotros podemos imaginar. Y sin embargo, esa herramienta tan importante tampoco se lleva adelante. Así es. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con todos. Cada uno hizo su aporte desde las dificultades y las falencias de distintos ámbitos, ¿no es cierto? O lo que hay que trabajar en cada uno de ellos, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Y creo que algo muy importante es tratar de evitar que los equipos se diezmen, porque lo que uno observa habitualmente es que así como surgen equipos que se van diluyendo y destruyendo, porque muchas veces el agotamiento, como plantearon antes, es un factor muy importante a tener presente. De ahí la necesidad de tener supervisiones externas que permitan cohesionar al equipo y que el equipo pueda nutrirse y, en todo caso, amortiguar la carga entre todos. Esto es fundamental. Y además, evitar replicar los modelos violentos de las familias con las que hay que trabajar, porque muchas veces los equipos terminan reproduciendo las características violentas que tienen las familias con las que ellos tienen que hacer su trabajo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo, Norberto, bueno, no sé si Majo querías comentar algo, Majo, para que no te quedes. Sí, ya estamos en horario. Muchas gracias por los aportes de todos. Sumamente rico el debate. Yo trabajo en Cámara Gesell aquí en San Luis, y si bien comparto todos los comentarios, esto de que se ha avanzado mucho, la importancia de la educación sexual integral y la cantidad de causas que ha llegado en este último tiempo, fundamentalmente a partir del hablar en la escuela acerca de estos temas, desnaturalizar y las niñas y niños poder animarse a hablar sobre situaciones de distintas formas, situaciones de maltrato que viven en sus hogares. También observo que con el tiempo los distintos actores judiciales, fundamentalmente la defensa, los abogados defensores, los peritos de parte, a veces se aprovechan de estos conocimientos que van teniendo y vamos teniendo entre todos cada vez más para, yo lo pienso así muchas veces porque nos toca remar contra corriente muchas veces las psicólogas que entrevistamos y terminamos siendo, como decía Virginia,
víctimas de backlash en muchos casos. Y se aprovechan en qué sentido, de que los niños más pequeñitos, esa es mi apreciación, aquellos que menos capacidad evolutiva para hablar los términos que pretenden muchas veces que hablen con las memorias episódicas que no tienen aún porque las tienen en pleno desarrollo, a veces en la misma cámara Gesell se observa cómo, y quizás hasta por falta de capacitación de quienes moderan desde la sala de observación las preguntas, cómo se pretende tirar abajo la única prueba que mencionabas hace un rato, Norberto. Entonces, a veces nosotras nos encontramos con esto, este dilema de tener que frenar y hasta dónde y hasta cuánto podemos hacerlo, desde la misma cámara Gesell, frenar ciertas preguntas o repreguntas, fundamentalmente cuando los niños y niñas son más pequeñitos. Y entonces es más difícil que puedan dar cuenta de las vivencias como lo haría un puber, un adolescente, y lo difícil que termina tornándose y agotador, como decías, Norberto. Pero bueno, seguimos en la lucha, seguimos en eso de defender y de trabajar desde la ética, ¿no? Profesional, y de darles la voz a tantos y a tantas que llegan todos los días. Y sobre todo a mí me duelen estas situaciones cuando quienes atraviesan el dispositivo con todo lo que implica y lo revictimizante que es, son niños preescolares, son pequeñitos. La cantidad de actores que hay en esas causas y de intereses cruzados últimamente es cada vez mayor, entonces se hace arduo. Sí, sí. Y terminan siendo objeto de prueba más que sujetos de derecho, y cada vez más. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte, es muy difícil venir a validar el testimonio de un chico de 3 años, ¿sí? O de 4, porque es imposible. Es una práctica que la podemos llegar a llevar adelante en un chico más grande, de 5, 6 y de ahí para adelante, pero no antes. Entonces hay toda una franja que a la hora de establecer la debida prueba, como vos planteabas, termina siendo vulnerado. Y además porque, desgraciadamente, el chico es la víctima, es el testigo y es la prueba, todo junto en una misma persona. Tal cual, tal cual. Bueno, querido Norberto, queridos colegas, la verdad que ha sido un placer enorme este reencuentro, escucharte, Norberto, con la claridad de siempre, con la humanidad en la transmisión de los conceptos y de un saber hacer que no siempre encontramos en los colegas, y sí lo encontramos en un maestro con todo como sos vos, querido Norberto. Así que... No, por favor, no tantas, no tantas flores. Bueno. Para nada, uno intenta transmitir lo que vivió y agradecerles a todos la paciencia y felicitarlos por lo que cada uno de todos ustedes hace, cada uno en su ámbito. Mira, Norberto, será tan importante tu presencia que has articulado la participación hoy de los ex miembros del Comité de Asistencia al Niño Maltratado. Está Claudia Montilla, trabajadora social, bueno, Estela, ¿no? Un gusto escucharlos nuevamente después de tantos años. Un gusto. Bueno, gracias. Bueno, Norberto, comparto las palabras de Gabriel en todo. Y espero los invito a todos a las jornadas que va a presentar Gabriel en diciembre, el 16 y el 17 acá en Salta. Así que los invito a todos y espero la presencia de ustedes. Los saludo porque me tengo que ir. A ver. Está cumpliendo 14 años uno de mis nietos. Muy bien. Y ya tengo que estar ahí. Bueno. Un beso a todos. Muchas gracias a cada uno. Un gusto muy grande. ¿Puedo decir algo?
Sí, ¿quién está? Estela. Estela Estelita Lamas. soy. Sí, Sí, yo nada, me sumé tarde porque tuve unos problemas tecnológicos, pero nada, un placer lo que pude compartir con ustedes. 1.000.000 de gracias y espero que la próxima me pueda incorporar antes. Un así va a placer, ser. muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, que estén muy bien y bueno, buenas noches. Buenas noches, María Bueno, José. muchísimas gracias a todos, Gracias y a vos a también, todos. Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, doctor. Hasta la próxima.